Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos semanalmente a través de la pantalla amiga de BTV. En el programa de hoy tenemos una entrevista que le acabamos de hacer hace muy poquitas horas al ministro de Transporte y Obras Públicas. Un programa que es el programa oficial de la Cámara de Transporte, obviamente tiene para hablar con el ministro de Transporte muchísimos temas, pero lo dividimos en 3 o 4 grandes grupos. Y vamos a comenzar por algo que ha hecho ruido en las últimas horas y que incluso motivó algunos cuestionamientos al propio gobierno, al propio Estado. Y es la renovación de un acuerdo o la realización de un acuerdo con la empresa Terminal Cuenca del Plata. La empresa Terminal Cuenca del Plata es una de las tantas empresas que tiene Catunasí, que es una empresa belga que tiene desde hace mucho tiempo proyectos en Uruguay. Y que además es socio, o socia, la empresa, de la Administración Nacional de Puertos en la terminal Cuenca del Plata, que es la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. El actual gobierno extendió su acuerdo o hizo un acuerdo de muchísimos años a cambio de que la empresa belga desistiera de hacer un juicio y al mismo tiempo anunciara una fuerte inversión de varios cientos de millones de dólares en nuestro país. De este tema comenzamos hablando con el ministro de Transporte. Después vamos a hablar de otros, ¿verdad? Transporte fluvial, transporte carretero, la pandemia, etcétera, etcétera. Pero comenzamos hablando con el ministro de este acuerdo que se acaba de hacer en el puerto de Montevideo. Fue un año, Fernando, de negociaciones. Nosotros heredamos una situación de una demanda, el inicio quizás de una demanda judicial por un valor de 1.500 millones de dólares. Algunos dicen que no era tanto, que se podía ganar. No sé, yo con la plata ajena no juego, ni timbeo. Claro. Claro. Teníamos una demanda producto de que cuando Catonati compra el 80% de TCP, las acciones que se subastaron en la Bolsa de Valores en el año 2001, ya había una ley de puertos y una reglamentación. Y la reglamentación decía que la terminal especializada de contenedores tenía que tener la prioridad de ingreso de barcos contenedores en el puerto. En el transcurso de los años eso se fue desvirtuando al punto tal de que solo el 40% de los contenedores iba a la terminal especializada y el 60% iba a los muelles públicos. Y en los muelles públicos no hay concesión, no hay obra y se paga una tarifa muy por debajo, 700% menos, producto de que no paga el suelo o claro, paga mínimamente el suelo para poder competir. Esta situación irregular, nosotros estuvimos hablando con juristas del ministerio, era, y creemos firmemente que teníamos todas las de perder. Un buen juicio iba a significar que mañana en vez de 1.500 fueran 500 millones. Es dinero igual. Pero totalmente, un disparate de plata, cuando estamos precisando. El resultado de esto es que evitamos el juicio, prolongamos la concesión y tenemos una inversión de 500 millones, 455 para ser precisos, pero cerca de 500 millones yo creo que va a ser mucho más de 500 millones en estos 60 años. A su vez le pedimos que bajen las tarifas, o sea, pone plata y baja tarifa y competí hacia afuera. Y hay una concepción que para mí es importante que se tenga, que es, salimos de la competencia interna del puerto para salir a una competencia regional del puerto. O sea, tener una amplitud de miras como para decir, ¿qué queremos del puerto de Montevideo? A ver cómo nos distribuimos el poco, mucho espacio que tiene el puerto, o hacemos inversiones para ir a captar carga que ahora no viene para acá, que va en tránsito, que es paraguaya, que es boliviana, que es argentina, que es brasilera, en fin, salir a competir regionalmente. Y para nosotros ese es el camino. Habrá gente que con todo derecho dirá, es un mal camino, y argumentará. Hasta ahora no me han convencido de lo contrario, ni convencieron al gobierno, ni al presidente de la República. Nosotros iniciamos este camino de conciliación, de acuerdo, es un buen acuerdo, para mí es excelente,
no tenemos juicio, tenemos inversión, y sí, dimos 50 años más, como se dio para UPM en el puerto, ¿no? A UPM se le dio 50 sin pedir una inversión determinada. Se sabía que le iban a hacer producto de que precisan exportar la celulosa que se va a fabricar en el país. Pero no hubo una exigencia para darle 50 años de concesión de obra. Y se le dio. Y se le dio. Y está bien. Y nosotros no protestamos, no cuestionamos esa decisión. Nos pareció lógica. Nosotros cuestionamos otros temas del tren y pero no la concesión que en el puerto se dio. ¿La inversión de la empresa va a ser exclusivamente en la terminal Cuenca del Plata, ministro, o ahí? Sí, es ¿O hay planada, van a más que duplicar la zona y van a poner 8 grúas pórticos, que son grúas gigantes. Enormes. Que son las que posibilitan que mañana barcos de 400 metros de largo, de eslora, y de 50 de manga, de ancho, puedan atracar en Montevideo. Y 2 de un lado y 2 del otro. O sea, hay algunas grúas pórtico en el puerto. Sí, sí. Pero nosotros agrandando la área de almacenaje que se va a rellenar, que se lo ganamos al mar, o la inversión que ellos proponen y que a nosotros nos pareció muy buena, que le ganan al mar, no estamos afectando el resto del puerto y vamos avanzando a tener más espacio para poder tener y captar carga de la región. ¿Era este el principal desvelo del Ministerio de Transporte en el puerto, ministro? Sí, en el puerto sí. Nosotros tenemos heredado 2 temas, que es el tema del puerto Capurro, y que se puso en el presupuesto de ANP la construcción del viaducto. Uno sale 140 millones de dólares y otro sale 110 millones de dólares. Y el presupuesto del puerto no alcanza para eso. Hemos ido pudiendo manejar el tema en función de que, y bueno, bajamos gran parte de la obra, por lo menos 20 millones de dólares en negociaciones que tuvimos con los empresarios en el puerto Capurro, y ahora tenemos que trasladar a Sacos, que es otra empresa que tiene un dique y que repara barcos, y es necesario que también esté en ese espacio protegido del puerto Capurro. Y pues tenemos UPM. Hicimos otro negocio que nos va a reportar un buen ingreso al puerto, que es que Obrinel, que es una empresa de granos en el puerto, haga un muelle y por lo tanto invierta aproximadamente 20 millones de dólares. Entonces hemos ido buscando de un lado y de otro como para poder financiar la obra del viaducto y el puerto. Y el puerto estamos pensando en una concesión de un frigorífico pesquero para poder almacenar la pesca que en la región se pueda captar por parte. Hay interesados españoles en venir. Brevemente, ya termino este primer bloque, ministro. El tema del dragado en el puerto de Montevideo siempre fue algo que hubo allí, una pequeña discordia. ¿Cómo está eso? Bueno, no es fácil nunca el tema del dragado. Nosotros tenemos hoy, se está dragando a 13 metros. En la instancia de la Comisión Administradora del Río de la Plata, se hizo una gestión por parte de Felipe Michelini en aquel momento de abandonar la coparticipación en el dragado del canal Magdalena. El Uruguay se fue de ese canal a costa de que la Argentina nos aprobara la posibilidad de dragar a 14 metros. Esto no está escrito, y a veces es bueno tenerlo por escrito porque cambian los gobiernos, ¿no? Pero esto fue lo que se entendió en su momento. Y para mí era un buen acuerdo. Lástima que no se puso por escrito. Por escrito. Entonces tenemos esas actas, hay actas que señalan del acuerdo, hay informes en el Parlamento que señalan del acuerdo, pero no hay nada por escrito. Entonces, en función de eso, estamos ahora iniciando un estudio de impacto ambiental de lo que significaría ir a 14 metros. Porque los 13 ya los estamos haciendo, con dragas del puerto. Bueno, es
una tarea que tendremos por delante. Pendiente. ¿Me espera un segundito, ministro? ¿Cómo no? Con mucho Señores, gusto. hacemos una pausita en la charla que tenemos con el ministro de Transporte y seguimos después de esta pausa con más Transporte al Día. Otro de los temas que tiene encima de la mesa el ministro de Transporte y que también ha hecho mucho ruido, aunque parezca un contrasentido, es el tema del ferrocarril central. Esta línea férrea que va a traer mercadería desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo para UPM. También de eso hablamos con el ministro y esta es la posición que tiene el gobierno actual en torno a este tema. Bueno, venimos hablando con la empresa, el Grupo Vía Central, que es la encargada por medio de una licitación que se hizo en la administración anterior, en la construcción de la vía, y al mismo tiempo estamos hablando con UPM, que dentro de las exigencias que se firmaron en su momento para poder instalar la planta en el pueblo Centenario, al lado del Paso de los Toros, es que el tren esté pronto en septiembre del año 22. Ajá. Por suerte hemos tenido buen diálogo tanto con las dos empresas, una en la que se encarga de la construcción del tren y otra que es la UPM, que es la que va a establecer la planta y por lo tanto el principal cliente de esa vía. Nosotros el contrato del tren no tuvimos la oportunidad en la oposición de conocer sus detalles. Recién lo conocimos cuando empezamos con nuestra administración. Hay una cláusula que se puso en el contrato que es leonina y que es realmente indignante que se haya puesto en el contrato por parte del Estado. Yo lo he reiterado, lo he dicho varias veces y nadie asume responsabilidad en esto. Pero en el contrato que se firmó en mayo del año 2019, en la administración anterior, se pone que el Estado se compromete que en 10 días vamos a entregar los padrones expropiados. Imposible en 10 días. ¿Quién puso eso? Realmente, si lo hizo por error, es un error que le cuesta tanto al Estado uruguayo que debería de generar una responsabilidad, ¿no? Y si eran conscientes, Peor. Peor aún, porque 10 días no da para... 10 días no podemos entregar 600 padrones que eran los que estaban identificados en aquel entonces. Cuando el Estado uruguayo pide una prórroga para hacer el estudio de impacto ambiental y presenta a la Dirección Nacional de Medio Ambiente el impacto ambiental, presenta 770 padrones. En febrero. O sea, ¿cómo se pudo haber comprometido en 10 días de firmado el contrato que íbamos a entregar todos los padrones? Hasta el día de hoy no entregamos todos los padrones. Todavía no llegó todo el año 20 y espero conseguir en mayo la entrega del último. Espero. No puedo comprometerme porque ha habido distintas interpretaciones sobre la legislación y el poder del Estado a la toma urgente de posesión que tiene la legislación y que a veces algunos jueces interpretan otra cosa y por lo tanto nos piden una cantidad de datos más que lleva a que no es urgente la toma de la posesión del terreno. Ministro, ¿nadie da explicación de por qué esos 10 días? No. Porque estoy pensando en el número, 100 días tampoco son 3 meses, No. tampoco da. No da. No, nadie explicó y yo estoy preguntando adentro del Claro. Ministerio quién firmó, quién avaló técnicamente y nadie. Ahora estoy preguntando en la unidad de proyectos público-privados en el Ministerio de Economía a ver si cuando vino el contrato, si no advirtieron esto
en la unidad. Quien firma es el ministro Rossi y quien firma es claro. el subsecretario en ese entonces del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, contador Ferreri, y el propio Vázquez. Pero digo, hay un estudio, hay una explicación, cómo se pudo haber firmado esto. Esto debilita la posición del Uruguay a la hora de tener que hablar con la empresa constructora del tren. Porque cuando nos sentamos, la gente de la empresa dice, bueno, ustedes están incumpliendo. Están incumpliendo. ¿Cuánto es el incumplimiento? Bueno, es lo que amigablemente estamos tratando de hablar. ¿Que le cuesta dinero? Claro. ¿Ah, sí? Y bueno, ellos sostienen que la demora de las obras es producto de que no tenían los terrenos. Entonces, o sea que van ganando 1-0. No es por goleada, pero tratamos de ver cómo podemos emparejar la situación. No es la única razón de la demora. En la demora se habló en un principio que estaba demorado 18 meses la obra del tren, producto de no tener los terrenos. Claro. Nosotros cuestionamos esa cifra, pero en buenos términos, nunca en situación de conflicto, porque no estamos muy firmes como para poder reclamar, porque hay una cláusula que dice que nosotros nos obligamos a entregar en 10 días. Claro. Entonces esa situación la estamos manejando y en el manejo estamos tratando de que se establezca mañana la necesidad de que la demora se pueda achicar a 8 meses. Esto ya lo aprobó UPM, que no va a exigir que el tren esté pronto el septiembre del año 22, o sea que entregamos el tren en mayo del 23, y el plan de aceleración de obras de esta otra empresa para cumplir con los 8 meses. Bueno, y estamos hablando amigablemente para no generar una situación de guerra, de conflicto, de tirantes, en donde vamos a perder los dos. Pierde el Estado porque llevamos el tema a un tribunal arbitral y eso va a demorar las obras y por lo tanto no cumplimos con UPM tampoco. ¿Está en un tribunal arbitral? No. Bien. No. Hipotéticamente. Si la sangre llega al río, cosa que se espera que no. No queremos que no. Más bien. Yo soy más acuerdista. Más bien. Evitarnos un juicio. Más bien. Y evitarnos, no tengo nada contra los abogados, pero... No, pero es que cuanto más lejos estén, mejor. Sobre todo en este conflicto pueda generar una situación que nos va a salir mucha plata. Entonces, si podemos entendernos, si no estamos lejos, podemos buscar encauzar que la obra se haga con un plan de aceleración. Esto es lo que está. Vamos a hacer otra pausita, ministro. ¿Cómo no? En el próximo bloque quiero que me hable de la red de carreteras nacionales, sí, más allá de UPM o no, del tren central. Y después quiero en el último bloque hablar de lo que hablan todos los uruguayos, que es de la pandemia y de cómo ha respondido el transporte a esa instancia. Señores, la pausa y sigue Transporte al Día en un instante, después de ella, hablando con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Seguimos, amigos, hablando con el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber. Uno de los reclamos que se le hace a todos los gobiernos es a propósito de la situación de la red de carreteras. La que está bien, que se quiere ensanchar, y la que no está bien, que esté bien. Estos son algunos de los temas de los que hablamos con el ministro a propósito de la red de carreteras de nuestro Uruguay. Bueno, nosotros teníamos en el año 2020 un efecto de arrastre de la administración anterior, que, ojo, no es una crítica a la administración anterior y al ministro Rossi, sino que es lógico. Uno va iniciando obras y estas demoran en hacerse y demoran en pagarse. Claro. Prefiero que la obra esté atada al pago. Claro. Porque a veces la obra se termina y me quedan las cuotas para pagar. Sí, eso es más complicado. Pero lo cierto es que durante el 2020 hubo todo un efecto de arrastre que lo fuimos cumpliendo, que fueron
y 190 millones de dólares de rutas, que eran sobre todo concentradas en el centro del país, en lo que tiene que ver la planta de UPM, en créditos que tuvimos del BID y del Fonplata, para la red forestal. Y esa situación generó una importante inversión. Y después terminó la Ruta 30 y la Ruta 7, que todavía no está terminada, pero donde se continuaron esas obras. Eso fue básicamente. Hay mucha obra forestal central y después una obra adicional que nosotros en la renegociación que tuvimos con UPM hemos logrado sacar de nuestro presupuesto 31 puentes, que eso lo pusimos en los 60 millones de dólares que UPM genera como un fideicomiso para obras. Entonces pusimos ahí estas... Se la endosaron, dicho obras en español. Y nos ha llevado la posibilidad de aliviar gran parte de nuestro presupuesto en el año 2021, que llevaba y que teníamos compromiso de cumplir. O sea que eso está funcionando, ya se hizo la licitación, en esto a muchos puentes ya han empezado a construirse. Son puentes que se ensanchan y se fortalecen porque se está implementando el famoso tritren, que es el camión con 3 acoplados, que no deteriora las rutas, pero sí deteriora los puentes, porque tiene mucha carga para atrás y si el puente no está en condiciones, ese chofer frena y todo el peso ese va a afectar la estructura del puente, porque frena en el puente. Entonces hemos fortalecido esos puentes, hemos ensanchado esos puentes para dar seguridad y para dar fortaleza a lo que es el tránsito pesado que va a existir en el país. Son 31 y hay ahora una licitación de 6 puentes más, creo que son 37 en total. Pero muchos de ellos ya se están construyendo y hasta ahora la última licitación. 2021 empezó a regir nuestro presupuesto. Y en nuestro presupuesto tenemos un inicio de obras que la Dirección Nacional de Vialidad va más que nada hacia el norte. ¿Por qué vamos más hacia el norte? Bueno, porque creemos que la administración anterior concentró mucha PPP en el sur y las obras de UPM llevaron mucha concentración de obras alrededor de la planta. Y entonces nos quedó desequilibrado el norte con respecto al sur y el centro del país. Entonces, queremos terminar las 7, queremos hacer las 6, ya hicimos la licitación de la ruta 27, tenemos que terminar los tramos de la 30 y de la 26, la 31, la 90, son todas rutas transversales que comunican en el norte. Eso es la Dirección Nacional de Vialidad. Parte de nuestro presupuesto va por CBU, que es la Corporación Vial del Uruguay. Y ese presupuesto que va por ahí son 88 millones de dólares que nosotros damos de nuestro presupuesto a CBU para hacer obras en donde queremos hacer mucha obra en canelones de conexión, que hay un gran deterioro, terminar la 56, que tenía una parte en malas condiciones, y después tenemos las famosas PPP que vienen de la administración anterior que se han demorado. Fíjense que la ruta, tú me hablabas de la ruta 3 que empezó ahora. La ruta 3 tuvo 5 años de trámite y son 2 años de obra. ¿Por qué tanto? No se sabe. Porque el diseño de la PPP es muy burocrático. Y 5 años de trámite. Para 2 años de obra. O sea, es más los papeles, lo que nos llevan los papeles. Que el trabajo de hacer la obra. Por eso hemos inventado un sistema que acorta la situación, que son los famosos contratos crema. Los contratos crema son contratos de rehabilitación y mantenimiento, por eso es rehabilitación y crema, que queremos hacer doble vías de ingreso a Montevideo. Una ya la estamos haciendo, que es por medio de la PPP, que es la ruta 3 que va a San José,
queremos terminar la 1, Ajá. queremos hacer la 5 en doble vía desde Durazno, no nos da para ir a Paso de los Toros, pero sí de Durazno a Canelones, que hay doble vía, son 270 kilómetros, y queremos hacer la doble vía, continuar la doble vía que va por la ruta 8 hasta el empalme con la ruta 9, y eventualmente hacer el empalme de la 9 hasta Rocha. Ajá. Bien. Es una ambición. Creo que es factible hacerlo. Ajá. Pero si me funcionan bien los contratos crema. Los crema. Los crema tienen sus inconvenientes porque alguno dice, es una PPP chica. Bueno, son 2 años de gracia con 10 años de pago. O sea que voy a tener un efecto arrastre, así Claro. como el que yo recibí. Como el que heredó. Sí, yo tengo arrastre hasta el año 2024 de la administración anterior, que va cayendo, ¿no? Y esto es lo mismo, pero con una financiación que pueda tener una mejor recaudación en la CBU para poder financiar los contratos que tenemos. Entonces, tengo fondos, pero tengo que conseguir más recaudación que van por el lado de los peajes satelitales, Ajá. que es que el camión pague en función de lo que usa de la ruta. Perfecto. Y si va cargado, paga de una manera Y si va vacío de de otro. otra. Parece lógico, ¿no? Me parece lógico. Entonces, el cambio de este sistema puede reportar un nuevo ingreso que pueda llevar a que nosotros tengamos plata y después que no tenemos un afán recaudatorio, pero hay recaudación en lo que es la seguridad vial. Nosotros queremos poner radares en los ingresos de las ciudades. Ajá. En todo el país. En todo el país. O sea, usted va por la ruta 5 y entra a Sarandí Grande. Peaje. Y un radar. Radar, digo. Sí. Un radar. Claro. Un radar que dice, si dice 60 kilómetros, Es hay que 60. entrar 60 kilómetros. De 60. Porque hay gente caminando en el pueblo. Sí, sí. Eso no solo recauda, sino que ayuda a la seguridad. Por eso, entonces yo no pongo radares en la ruta, que eso es la caminera, Sí, 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 sí. Sí, mi tío interior. sí, sí, sí. Nosotros ponemos En la entrada de la ciudad. en las entradas de las ciudades, en Solís Grande, Solís de Mataojo, no Solís Grande, Solís de Solís de Mataojo. Mataojo. Sí, sí, sí. Es una calle Sí, está perfecto. urbana, Sí, señor. la ruta 8. Atraviesa la ciudad. Y tiene que entrar a baja velocidad. Tal cual. Y en vez de poner los lomos de burro, que no hacen otra cosa, Que romper. que torturar a la gente que vive, que Sí, sí. siempre tienen que andar arriba del y que no es suficiente, yo prefiero los radares, que la experiencia que se han tenido, y sobre todo acá en Montevideo, ha dado resultado en cuanto que la gente baja la velocidad. Sí, señor. Hacemos la última pausa, Sí, ministro. cómo no, Venimos para el con tramito final. Señores, ya venimos después de esta pausa con más Transporte al Día. Vamos a hablar de un tema del cual ustedes y nosotros y todos hablamos todos los días. Ya venimos. Seguimos, amigos, en Transporte al Día. Dejamos para lo último un tema de estrictísima actualidad, el tema de la pandemia y el transporte, de todo tipo de transporte, ¿verdad? Porque el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo ha tenido que subsidiar de alguna manera la actividad de las empresas de transporte porque la demanda ha sido muy inferior a la normal. De esto hablamos también con Luis Alberto Heber. Nosotros estamos muy conformes con las empresas, con todas ellas. Las urbanas, las suburbanas y las de interdepartamental. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. ¿Puede haber un caso que se escape? Sí, lo hay. No puede destruir una foto lo que ha sido una campaña exitosa. Yo esto lo quiero decir muy claramente. A mí no me sirve que traigan un día una foto de una cuestión que todo el mundo condena, incluso las empresas también condenan, pero que tiene una explicación determinada. Acá ha habido responsabilidad y colaboración. Responsabilidad y colaboración, porque la colaboración no es producto únicamente de que lo pide el gobierno.
es producto de que se sienten responsables de contribuir con la sociedad uruguaya a que no se divulgue o se desparrame la pandemia. Y esto ha sido así. El cuidado de higiene, tenemos innumerables casos, así como ponen en una foto, podemos ver casos de gente que se niega a usar a veces el barbijo para entrar al ómnibus, y que el mismo pasaje y el mismo chofer hacen fuerza como para obligar a esa persona que no ponga en riesgo a todo el pasaje. Yo estoy muy conforme con lo que ha sido la colaboración de todas las empresas. Existe naturalmente una responsabilidad del Estado, de la sociedad uruguaya. Porque hemos pedido muchas veces, y en la actualidad también, a que sigan poniendo unidades a costa de perder. Digo, porque el ómnibus pone su ómnibus y ¿qué quiere? Aspira a llenarlo. Porque es cuando no solamente paga los costos, sino que tiene su ganancia. Sea urbano, suburbano o interdepartamental, es la misma ecuación. Yo retengo la cifra que no sé si es general, pero en el interdepartamental se dice que el 67% del pasaje garantiza pagar los costos del ómnibus. Bueno, nosotros ahora estamos obligando en el interdepartamental a bajarlo al 50%. Y estamos subsidiando ese 50% y el 67% que es para pagar los costos. Eso es lo que yo he llamado el subsidio sanitario, porque no se trasladó ese aforo al interdepartamental, al metropolitano y al urbano. Claro. Se hizo solamente producto de que es lo que nos manifestó el grupo científico, asesores científicos y honorarios de presidencia, que dijo que en el interdepartamental teníamos que llevar el 50%. Pero ahí tenemos que subsidiar lo que es entre el 50 y el 67 que pagan los costos. Pero hay un problema general en el tema de transporte, que es que cayó. Sí, sí. Abruptamente. Abruptamente, y estamos en el 30, 40%. Y esto ha puesto en una situación de complejidad a muchas empresas. Sí, sí. Y esta situación es algo que lo estoy planteando en el Ministerio de Economía, en el Gobierno, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque me parece que el Estado tiene que ayudar. Ahora ya no es un subsidio sanitario, sino un subsidio económico a una realidad que todavía no volvió a la normalidad. Lo dimos el año pasado, que es lo que nosotros hemos llamado el subsidio de guerra contra la pandemia. Ajá. El subsidio de guerra. Claro. Contra la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es ómnibus urbanos, suburbanos, que en gran parte del año pasado no llegaban al 30, al 40% del pasaje. O sea, fíjense cómo están. Pero porque la gente tiene temor y se resguardó. Y nosotros le pedíamos a las empresas que pusieran las líneas igual. Claro. Porque ¿qué hace una empresa cuando baja la demanda? Saca ómnibus. Sí. Y nosotros el Estado que le dijo, no, ponelos. Que ponga. Porque prefiero que viajen medios vacíos, porque así no se contagia y haya un transporte. Entonces le pedimos un esfuerzo a las empresas urbanas, suburbanas, interdepartamentales, ahí todas, para que presten la conectividad. Entonces hay una responsabilidad que tenemos como sociedad, claro, que es, bueno, si los obligué a no ajustar en función de las leyes del mercado, que era, hay menos demanda, poco menos oferta de ómnibus en la calle, bueno, eso pasa menos en el interdepartamental, porque en el interdepartamental sacan el pasaje antes. Claro, claro. Acá no. Acá el coche circula. Circula. Exacto.
Bueno, entonces esa situación es una situación que es una asignatura pendiente que tenemos. Y yo aspiro a que podamos ir conversando con los técnicos del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para poder acordar lo que es, aparte del subsidio sanitario, que es la obligatoriedad que nosotros le pusimos a algunas empresas de que no puedan llenar más del 50%, el subsidio económico que atienda un poco la situación que le hemos exigido como Estado. La buena noticia es que desde el sector se dice que se han cumplido con todas las normas sanitarias, ¿verdad? Sí, todas. Se han cumplido con todas las normas sanitarias, el Estado demora en el pago de los subsidios, pero se ha ido pagando los subsidios en tiempo y en forma. Creo que el primer año lo cerramos. Mi aspiración es que terminemos, ojalá que esto termine en junio, julio, y podamos tener una vuelta paulatina a la normalidad en el segundo semestre de este año, ¿no? Ministro, le agradezco como siempre su amabilidad por regalarnos un rato y charlar de varios temas vinculados con el MTOP, que es como lo conocen los uruguayos. Exacto. Muchas gracias a ti, Fernando. Un placer estar acá y bueno, y un abrazo a toda la audiencia. Perfecto, abrazo grande. Chao. Bien amigos, hasta acá lo nuestro por esta semana. Los invitamos para la semana que viene para una nueva entrega de Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Muchísimas gracias por la atención y será entonces hasta la semana que viene.